Muy buenos días para todos. En contados minutos daremos inicio con la conferencia magistral del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recarga del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy,
podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente se compartirá y la publicaremos en el canal de YouTube de la empresa para la consulta de todos. Y les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 14 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como la que tenemos el día de hoy con Paola Pulido, quien nos hablará sobre adaptación empresarial al cambio climático. Pero antes de comenzar, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Laura. Buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada, les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización, por lo que agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral titulada Adaptación empresarial al cambio climático, un tema relevante de suma importancia para las actividades que desarrolla el Acueducto de Bogotá, que ya vemos que enfrenta, digamos, alguna situación derivada del cambio climático, y pues esta conferencia que nos dará, digamos, la doctora Paola Pulido, es de gran utilidad para el Acueducto de Bogotá. Muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros, consultora senior para diversas entidades del Gobierno Nacional en este tema. Y bueno, ya con para no tener más preámbulo frente al tema, pues le doy la palabra a la ingeniera Laura para que continúe con la presentación de la bióloga Paola Pulido Barrera. Muchas gracias. Pues antes les quería recordar agendarse para la conferencia del próximo viernes 10 de junio, en la que nos acompañará Jaime Ortiz y quien nos hablará sobre los caminos de la cuenca alta del río Vicachá. Y pues antes de comenzar, conozcamos un poco más de Paola Pulido. Paola es bióloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de Utrecht en Holanda y un diploma de posgrado en gestión ambiental de la Universidad Técnica de Dresde como becaria del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pues como lo dijo el ingeniero José Manuel, actualmente es consultora senior en Climate Focus. Antes de su cargo en Climate Focus, Paola se desempeñó como consultora para diversas entidades del gobierno nacional involucrada en la gestión de retos complejos relacionados con la política y la planificación para la acción del cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Y en particular, coordinó el programa de preparación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático financiado por el Fondo Verde del Clima, donde diseñó las bases del plan de acción, integrando las perspectivas sectoriales y territoriales. También desarrolló una metodología para el diseño técnico y financiero de las medidas de adaptación dirigida a los sectores de agua, saneamiento, industria y vivienda. Y Paula cuenta pues con experiencia en la priorización, formulación, gestión y evaluación de proyectos de cambio climático con especial enfoque en el Fondo Verde del Clima. Y ahora sí, pues después de conocer la amplia experiencia de Paola y que somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio pues a la conferencia magistral sobre adaptación empresarial al cambio climático. Bienvenida, Paola. Bueno, muchas gracias, Laura y demás asistentes a esta conferencia. Agradezco en principio. ¿Sí se escucha bien? Sí, ahí te estamos escuchando. Bueno. Agradezco la invitación a este espacio, sin duda un espacio muy relevante. Entonces, sin más preámbulo, creo que voy a comenzar. Voy a compartir pantalla para que me van diciendo si se ve bien. Listo. Entonces, mientras va cargando, no sé si se ve bien en la pantalla, un segundo. Listo, ahí ya está bien. Perfecto.
Entonces ya como una breve introducción y retomando un poco la presentación que me acaba de hacer muy amablemente Laura, efectivamente pues yo ya llevo varios años trabajando en los temas de cambio climático y antes del cargo que me encuentro desempeñando en este momento como consultora senior en Climate Focus, estuve a cargo de la coordinación del programa de preparación para la adaptación al cambio climático, que es una iniciativa nacional. Y esto, digamos que fundamentalmente, pues la presentación de hoy va a recoger varios de los aprendizajes, las lecciones aprendidas, los hallazgos que encontramos en el marco del programa, con especial énfasis en las líneas de trabajo que hicimos frente al sector privado y al sector agua en particular. Entonces, pues espero sea de su interés y pues voy a dar inicio, entonces voy a apagar la cámara por ahora. Listo, entonces para iniciar, pues básicamente tengo 5 puntos principales. Primero voy a darles un pequeño contexto global de adaptación, luego un pequeño también contexto sobre el involucramiento del sector privado, hacer un poco de zoom en el sector agua en Colombia a partir, como les decía, de los hallazgos del trabajo que hicimos en el marco del programa, unas breves pistas también de cómo empezar a actuar, y una última parte de conclusiones y preguntas. Frente al contexto global, pues lo primero que quiero mencionar y recalcar es que efectivamente la influencia del hombre ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. Ya existen evidencias, tenemos el último estudio del IPCC del año pasado, donde nos presentan claras evidencias que la temperatura global durante la última década, 2011-2020, ha excedido los valores de periodos más recientes de calentamiento que ocurrieron hace 6.500 millones de años. Por otro lado, el aumento del nivel del mar se ha incrementado más rápido desde 1900 que en otro momento en los pasados 3.000 años, y efectivamente estamos viendo que el cambio climático inducido por el hombre sin duda está afectando el tiempo climático y los eventos extremos en casi todas las regiones del mundo. En esta gráfica ven una información que nos proporciona el IPCC efectivamente, donde están los años en la parte del eje X y los grados centígrados en el eje Y. Y hay 2 simulaciones, una que está en color verde, que es la simulación de la temperatura para teniendo en cuenta únicamente factores naturales, como si no existiéramos los seres humanos, digamos la influencia solar y volcánica, y otra en área cafecita, que es una simulación del efecto de los seres humanos, pero también del impacto, los efectos naturales. Y vemos que la tendencia al aumento en los grados de temperatura es bastante diferente, es bastante relevante y además coincide con la tendencia observada en la temperatura al año 2020, que está en color negro. Entonces, digamos que esto que hace muchos años era un supuesto, cada vez más estamos viendo que se vuelve una realidad y que tiene unas evidencias científicas que lo soportan. Con respecto a este mismo informe, quiero mencionarles, no sé los que hayan tenido la oportunidad de consultarlo, normalmente, digamos, en este tipo de informes o reportes científicos, la comunidad científica se cuida mucho de emitir conclusiones, entonces ellos utilizan unas frases para evidenciar, digamos, el nivel de certeza o incertidumbre que tienen de las conclusiones que emitan. Y en este informe en particular del año pasado, ya empezamos a ver que hay más frases que nos dan mayor credibilidad a la información que nos brindan. Entonces, la información es virtualmente cierta o hay alta confianza o es muy probable. Y, por ejemplo, tenemos enunciados como que el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos de precipitación son una realidad desde 1950, que el aumento de la evapotranspiración efectivamente ha contribuido en las sequías agrícolas y que es real que existe un incremento en los eventos extremos compuestos tales como olas de calor, sequías, inundaciones e incendios. Entonces, digamos que esto ratifica un poco no solo que estamos ante un escenario de aumento de temperatura, sino que también estamos a un escenario en el que este aumento de temperatura está incrementando la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos climáticos también.
Creo que se abrió el micrófono por allí. Escucho ruido un poco. Entonces, a raíz de esto, y retomando un poco en la pasada conferencia de las partes del año pasado, cada vez con mayor, digamos, vehemencia se habla de que debemos adaptarnos urgentemente para proteger comunidades y ecosistemas. Y efectivamente en esta conferencia de las partes se hicieron varios enunciados frente a la necesidad de apoyar a los más vulnerables a afrontar los impactos del clima, a tomar acciones frente a la reducción de pérdidas y daños, a fortalecer los sistemas de alerta temprana y a proteger y restaurar los ecosistemas claves que permitan ayudar a mejorar la resiliencia al cambio climático. En general, digamos, revisando los reportes internacionales de adaptación, hemos visto que la adaptación, sin duda, en general en los países de manera global, cada vez más está siendo integrada en las políticas y planificación. Entonces, por ejemplo, perdón, a pesar de la pandemia del COVID-19, digamos que es evidente que los países han seguido haciendo un esfuerzo cada vez mayor por integrar las políticas de adaptación ay, un segundo, creo que si siguen viendo, algo me pasó aquí, perdón. Sí, ahí la estamos viendo. Sí, seguimos viendo. Algo me pasó aquí en mi computador, pero bueno. Entonces, las políticas cada vez más de los países están integrando los temas de adaptación a escala mundial. Por ejemplo, tenemos que cerca del 70%, en esta gráfica, por ejemplo, vemos un mapa en donde el verde oscuro es los países que ya tienen un instrumento, un plan, una estrategia, una ley, una política vigentes en temas de adaptación. En verde un poquito más claro los que están en curso y en verde más claro los que no están, en donde vemos los casos de Bolivia y Venezuela para Latinoamérica y algunos países en África y Medio Oriente. Pero en general, cerca del 79% de todos los países ya han adoptado al menos un instrumento de planificación de adaptación a nivel nacional. Asimismo, el 9% de los países que no cuentan con un instrumento actualmente lo están desarrollando. ¿Sí, aló? Qué pena, es que nos quedamos viendo como la pantalla de la reunión de Teams, pero no vemos la presentación. Fue lo que me pasó, entonces espérate un segundo. Aquí que están viendo ahora, perdón. Ahí ya dejaste de compartir. Okay, vamos a ver de nuevo. ¿Y ahora? Ya nuevamente la presentación. Gracias, Laura, qué pena. Entonces, bueno, entonces este es el mapa que les estaba mencionando. Sobre entonces, el 9% de los países que no cuentan con un instrumento de adaptación están en proceso de desarrollarlo. Al menos un 65% de los países disponen de uno o varios planes sectoriales vigentes y por lo menos el 26% tienen instrumentos de planificación a escala subnacional. Es importante que ustedes tengan presente, digamos que en esta carrera por integrar los temas de adaptación en el país, sin duda debe comenzarse desde una visión nacional que se tiene que ir un poco integrando a los temas sectoriales y subnacionales. Y lo que vemos recientemente, según este informe del Adaptation Gap Report, es que cada vez más, se está logrando un mejor detalle, una mayor granularidad en estos temas de adaptación, llegando a la parte territorial y a la parte sectorial. A partir de esto, se ha venido también identificando que las estimaciones de los costos económicos para suplir las necesidades de adaptación se han venido incrementando en comparación con las estimaciones preliminares. Esto incluso ocurre tanto a finales de siglo, que tenemos los escenarios de mayor calentamiento, como en las 2 décadas pasadas, en donde tenemos los escenarios de mitigación más ambiciosos. Es decir, el mundo en general ha venido haciendo un esfuerzo, importante porque los países se comprometan con la mitigación de los gases de efecto invernadero y aún a pesar de que ya hay muchos, compromisos a nivel internacional de los países que quieren emprender su vía hacia las emisiones cero, a pesar de eso, cuando vamos a la adaptación, a la estimación de costos, vemos que hay un aumento en las necesidades de adaptación.
Por ejemplo, estas estimaciones han sido superiores incluso que las estimaciones que se hicieron en 2016 y estamos hablando de unas cifras de entre 140.000 a 300.000 millones de dólares estimados para de aquí al 2030 y de 280.000 a 500.000 millones de dólares de aquí al 2050. Adicional a eso, también tenemos que los países han venido emitiendo sus contribuciones nacionales determinadas, es decir, sus metas nacionales de cambio climático junto con sus planes nacionales de adaptación, y el hecho de que los países hayan venido involucrándose más en esta definición y compromiso de metas también ha generado un aumento en las estimaciones de las necesidades de financiamiento, debido principalmente a que cada vez se han sumado mayores sectores. Digamos que cuando uno ve las primeras compromisos de mitigación, mucho estaba enfocado en el sector de uso del suelo o de transporte o de energía, pero cada vez más los otros sectores se han ido sumando a los compromisos de cambio climático y esto ha hecho también que en los temas de adaptación se hayan, digamos, estén evidenciando estos aumentos en las necesidades financieras. Esta gráfica también del Adaptation Gap Report nos muestra que en un análisis sectorial se observa que 4 sectores de la economía, agricultura, infraestructura, agua y gestión del riesgo, están acaparando hasta 3/4 partes de las necesidades de financiación cuantificadas hasta el momento. Entonces, digamos que esto nos pone en una situación de acción, digamos, importante. Efectivamente, esta información que les acabo de dar pues nos da luces de que realmente tenemos unas necesidades en adaptación y en necesidades de financiamiento bastante altas. En general, los países en desarrollo superan entre 5 a 10 veces los flujos actuales. Adicionalmente, tuvimos el COVID-19, que obviamente generó otra serie de emergencias y debido pues a la limitante en los recursos económicos, pues instituciones financieras y gobiernos tienen que empezar a priorizar, a ver hacia dónde van a actuar. Sin embargo, digamos que yo diría que en este último año y mucho derivado también de la COP, este llamado a la adaptación se ha hecho un poco más presente. Entonces, por ejemplo, tenemos el Glasgow Pact, que es un compromiso a países menos desarrollados de mejorar la proporción de financiamiento para adaptación en relación con mitigación. Digamos que este siempre ha sido un tema internacionalmente analizado, y es que cuando analizamos los flujos de financiamiento, pues mitigación siempre se lleva la mejor parte. En esta COP también se hicieron el anuncio de digamos, de compromisos de recursos de hasta 450 millones de dólares para adaptación con enfoque local, y el Adaptation Fund, que es un fondo multilateral que digamos que está enfocado en prestarle dinero o en brindarle dinero a países para financiar proyectos en adaptación, estaba desfinanciado y también consiguió compromisos por cerca de 360 millones de dólares. Igualmente se habló sobre la Red de Santiago, que es una plataforma, una iniciativa que desde hace varios COPs anteriores, digamos, se ha venido discutiendo, pero que no ha sido aún operativa, y está encaminada a abordar todos los temas de pérdidas y daños, y en esta última COP también, digamos que se le quiso dar un impulso importante a volverla operativa, cómo va a funcionar, cómo va a apoyar a los países, para tratar todo lo que tiene que ver con pérdidas en temas de destrucción de vivienda, afectaciones a la salud, afectaciones a la producción agrícola, entre otras. Y también traje esta otra iniciativa, Race to Resilience, que es como una iniciativa que quiere enfocarse en catalizar la acción, especialmente por actores no estatales, para la construcción de la resiliencia de las personas más vulnerables, digamos, abordando temas urbanos, rurales y demás, y, digamos, involucrando actores privados, inversionistas y demás. Ya entrando en materia frente al tema del sector privado, digamos que aquí este es un punto importante porque efectivamente, digamos, esta gran necesidad en los flujos de financiación un poco ha puesto en discusión pues de dónde va a salir la plata, ¿no? Entonces usualmente las discusiones a nivel internacional son pues que los países desarrollados deben canalizar la mayor parte de flujos financieros,
pero cada vez más viendo las cifras y la brecha, pues hay que pensar en actores diferentes que deben involucrarse, y sin duda pues el sector privado es uno de los actores que se han tenido en consideración. El sector privado definitivamente debe involucrarse digamos, todo lo que implica el cumplimiento del Acuerdo de París. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, reconoce que los riesgos globales de mayor impacto en los 10 próximos años tienen que ver con el cambio climático, y señala que la adaptación del sector privado es un elemento clave para mantener la economía mundial. El cambio climático también, según la encuesta de CEOs, representa una amenaza para el crecimiento económico. Por otro lado, también es importante ver que la gestión del cambio climático puede ofrecer nuevas oportunidades para la creación de productos y servicios y derivar, obviamente, en nuevos negocios. Digamos, todo esto se ha venido conversando, y esto también ha derivado en la generación de nuevos instrumentos, agentes y enfoques para movilizar o para incentivar la movilización de este financiamiento desde el sector privado, y aquí, por ejemplo, tenemos bonos de resiliencia o financiamiento combinados. En Colombia, estudios que se han realizado de parte del DNP, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se establece que se podrían perder cerca del 0.5% del PIB cada año en caso de no adaptarse. Y es que en Colombia, digamos, tenemos unas cifras en las que nos muestran que el 88% de los desastres en Colombia son de origen meteorológico. Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica en donde tenemos los años y el número de desastres, que es de estudios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde vemos la cantidad de desastres en general en la línea verde, y los desastres por eventos o por causas hidrometeorológicas, y tienen una tendencia muy similar. Esto nos pone en evidencia que efectivamente debemos hacerle frente a este tipo de impactos, porque sin duda, digamos, constituyen digamos, una importante influencia en las actividades y en el desarrollo del país. Ya en términos del financiamiento, es claro, digamos, que apalancar o que lograr la movilización del sector privado requiere un apalancamiento que no necesariamente puede estar pensado en términos financieros, sino también en la generación de condiciones habilitantes. Y aquí les traje esta figura que viene de un informe del NAP Global Network, que es una red internacional, digamos, encargada de analizar los temas de adaptación y de hacer diferentes estudios, porque me parece, digamos, muy importante que ustedes entiendan pues que tengamos todos en mente que la adaptación es un proceso que está continuamente en desarrollo, digamos, se plantea como algo en movimiento, constante en movimiento. Y el NAP Global Network define, o como parte de este movimiento establece dos fases: una fase de desarrollo, que es la parte que está en la gráfica, la parte gris, y una fase de implementación. Esta fase gris justamente es toda esta fase de preparación, de generación como alistamiento de las condiciones del país, y plantean 4 acciones principales que están ahí en A, B, C y D, que en general, resumidas, indican es cómo el país entiende la adaptación, es decir, cómo empezamos a entender cómo le afecta al país a partir de la información, cómo armamos unos acuerdos institucionales, un marco legal, un marco institucional también para manejar la adaptación, cómo empezamos a priorizar las acciones y a mirar cuáles son las estrategias financieras, y cómo empezamos a monitorear el avance. Digamos que todo esto gris, aquí tiene un rol importante, obviamente, el sector público, y esto es gran parte de lo que el programa que les mencionaba que yo estuve liderando en los años pasados, es gran parte de lo que el programa buscaba hacer, como generar todas estas condiciones habilitantes, este ambiente para movilizar la adaptación. Ya luego viene la fase 2 o la fase de implementación, que está en anaranjado, y es aquí donde ya, por ejemplo,
a partir de esos primeros insumos, es donde se puede, digamos, pensar en hacer la preparación detallada y la ejecución de las actividades individuales o de las acciones de adaptación individuales, y por eso aquí empieza a cobrar más relevancia, digamos, el hacer de cada sector, ¿no? Esto me parece relevante contárselos porque, digamos que en términos de la financiación, financiar todo el proceso de adaptación pues conlleva desarrollar toda esta parte gris y también esta parte anaranjada, y digamos que cuando uno lo piensa, pues toda la parte gris, al ser el desarrollo de estas condiciones habilitantes, pues difícilmente va a generar un dividendo claro, ¿no? O difícilmente se puede integrar en un modelo de negocio. Entonces, casi que uno pensaría que las principales fuentes de financiación que estén disponibles a aportar recursos para toda esta fase, pues aquí encontramos obviamente los recursos públicos, nacionales y subnacionales, las fuentes internacionales y fondos multilaterales, un poco que pueden brindar como recursos en donación o intercambios o bueno, cosas de ese estilo. Pero cuando pensamos en el involucramiento del financiamiento privado o empresarial, vemos un poco que la flecha se corre hacia la derecha, ¿no? En donde ya digamos, una empresa puede pensar en financiar una acción que tiene como un fin concreto muy específico dentro de su propia actividad económica. En este sentido, digamos, y teniendo en cuenta este escenario como de todo el ambiente y las condiciones habilitantes, pues existe el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Colombia, el PENAC, que ya desde hace varios años está, digamos, cobijado por un marco institucional, un marco legal. Está conformado un comité del PENAC que está constituido por el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del IDEAM. Y en teoría y en la práctica, el PENAC, digamos, se encarga de seguir en este proceso y seguir moviendo como toda esta fase de desarrollo en la priorización de acciones, en la implementación, en el desarrollo de sistemas de monitoreo, apoyo a territorios, apoyo a sectores y en general, pues brindar orientaciones técnicas para que se empiece a movilizar esta adaptación. El programa, como bien les decía, financiado por el Fondo Verde del Clima, tuvo lugar gracias a que ya existía digamos, este marco que respalda un poco la intención de Colombia de trabajar en los temas de adaptación, y gracias a eso es que digamos, el programa pues, se puede presentar y es financiado por el Fondo Verde para fortalecer un poco todo este accionar del PENAC. En el marco de este PENAC y de este avance, pues aquí les traje un breve resumen de lo principal que considero importante resaltar para la conferencia de hoy frente a los avances y logros que se lograron en el marco del programa. Y esto resalta 3 líneas de trabajo que nosotros impulsamos desde el programa. La primera de ellas pues, es el apoyo a la formulación de proyectos, que si lo pensamos realmente es como la unidad en la que se materializan las acciones de adaptación, ¿no? en un proyecto. Y pues evidentemente un proyecto de adaptación que tenga aspiraciones de financiarse ante fuentes internacionales, por ejemplo el caso del Fondo Verde para el Clima, el GCF, pues tiene que cumplir una serie de requisitos, una serie de información de base que debe desarrollarse de una manera muy juiciosa para poder sustentar esto. Nosotros en el marco del programa hicimos una convocatoria abierta para recibir ideas de proyectos, recibimos más de 100 iniciativas. Y pues el primer paso, digamos, para empezar a poder, para poder hacer este apoyo, para poder materializar este apoyo, era seleccionar los proyectos que queríamos pues que recibieran este apoyo. Y por esto desarrollamos una guía metodológica para la priorización de proyectos. Yo la comparto, ahí está el link, y yo le pedí el favor a Laura que les fuera colocando los links que yo tenía en el chat para que quienes estén interesados en consultar los documentos pues tengan acceso a ellos. En esta guía, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue desarrollar una serie de criterios y un esquema de evaluación para priorizar los proyectos de adaptación. Y esto me parece que es muy útil porque tanto a nivel nacional como a nivel territorial, como a nivel de empresa o sectorial, pues sin duda tenemos que priorizar, ¿no? Porque no todo se puede hacer al tiempo. Entonces, esta guía la traigo acá a colación porque puede ser una herramienta, puede brindarles insumos para esos procesos de priorización o pues definir, digamos, hacia dónde apuntar los recursos. Luego de todo el ejercicio de formulación que les debo
decir, fue bastante complejo, digamos, porque una de las cosas que los proyectos de adaptación deben tener en cuenta, y es en donde la mayoría de las ideas de proyectos que recibimos estaban muy débiles, es en la formulación del caso climático. Y el caso climático no es más que poder brindar las evidencias en donde estemos conectando cómo una amenaza hidrometeorológica o unos eventos están afectando una actividad, un sistema, una población, etc. Entonces, ese link, ese enlace entre el clima y una afectación económica, una afectación a ecosistemas o a comunidades, a veces no es tan clara o a veces, por ejemplo, requiere de información o datos que no están. Y eso es muchas de las cosas que nos piden las fuentes internacionales cuando queremos presentar un proyecto de adaptación, es que ese link entre esas condiciones pueda verse, digamos, de manera muy explícita. Entonces ahí les traje este otro insumo que se llama Lecciones para la formulación de proyectos o de la formulación de los proyectos, en donde van a encontrar justamente los aprendizajes, todas las, digamos, las barreras que tuvimos en el proceso de la formulación de los proyectos que apoyamos en el marco del programa. En segunda instancia, la segunda línea de trabajo que también me parece muy relevante para el sector de agua es la articulación entre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Digamos que la gestión del riesgo es una agenda que ya tiene muchísimos años de trabajo en Colombia, tiene toda una institucionalidad configurada no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial, y evidentemente pues tiene puntos de encuentro con la adaptación al cambio climático que en mi opinión personal no hemos todavía como podido aprovechar del todo. Entonces, en el marco del programa se empezaron a hacer discusiones, a dar debates frente a cómo articular estas dos agendas y se generó una serie de policy briefs que hablan sobre eso. Ahí está el link. Esto es un poco más desde digamos, desde un enfoque conceptual, y también generamos un documento de análisis frente a la articulación entre la gestión financiera del riesgo de desastres y las finanzas climáticas, que es donde creemos que se puede materializar un poco más este apoyo. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, dentro de mi rol, yo estaba vinculada al DNP y tuve oportunidad de revisar unos documentos de análisis frente, por ejemplo, al gasto de recursos o a la inversión de recursos de regalías en los territorios. Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que muchos de los recursos de regalías se van para el tema de gestión del riesgo. Sin embargo, digamos que los proyectos de gestión del riesgo que por lo general se presentan todavía responden a unas lógicas tradicionales, digamos, de infraestructura gris, ¿no? Entonces, un poco para solucionar los temas del corto plazo, de los eventos extremos, en fin, pero con una, digamos, una baja proyección o a esos escenarios futuros de cambio climático, ¿no? Entonces, un poco pensando cómo volver más eficiente el uso de estas finanzas, podría ser pensar en integrar a estos proyectos una visión un poco más de cambio climático. Entonces, vemos que allí hay una oportunidad y eso es una, digamos, una puertica que se abrió con el trabajo del programa que sigue en curso, sigue en desarrollo ya internamente con las entidades del gobierno, pero sin duda creemos que puede ser como una oportunidad para apalancar y movilizar recursos. Y la última línea de trabajo que les quiero compartir es como la que más nos compete el día de hoy, que es todo el tema del fortalecimiento del sector privado. Inicialmente nosotros llamamos este componente involucramiento del sector privado y lo cambiamos a fortalecimiento, porque con empezando, digamos, a ejercer todas las actividades que teníamos planeadas, nos dimos cuenta que en general el sector privado lo que primero necesitaba era un fortalecimiento. Y allí se generaron dos instrumentos bastante interesantes. Seguramente muchos de los que están aquí en la charla de hoy conocerán estos insumos, que es la estrategia de fortalecimiento del sector empresarial, la cual se hizo con enfoque para el sector agropecuario, agua, financiero y desarrollo urbano, y recopilando, digamos, los hallazgos de esa estrategia, se generó una herramienta para la gestión de los riesgos climáticos en el sector empresarial, que es, también les voy a hablar de ella en la parte final de esta conferencia. Ya entonces entrando en materia un poco con algunas especificidades que encontramos para el sector de agua, lo primero que quiero mencionar es que pues esta frase
el agua como fundamento para la adaptación. ¿Y por qué? Digamos que se han dado debates interesantes en torno a que si el agua es para la adaptación lo que las toneladas de CO2 para la mitigación. Porque hay muchas evidencias o muchos análisis que concluyen que el agua puede ser el elemento que representa el grado de adaptación. Tenemos, por ejemplo, que el cambio climático sin duda genera impactos en la disponibilidad del recurso hídrico, tanto en calidad como en cantidad, y esto puede tener un efecto en cadena sobre la salud humana, la economía y la sociedad en general. Esto básicamente porque sabemos un poco que el tema, la limitación al acceso al recurso se pueden sin duda convertir en limitantes por el desarrollo, y esto está, digamos, acrecentado por la concentración y el crecimiento de la demanda en zonas donde la oferta hídrica es limitada, por temas de población, urbanización, agricultura e industria. Tenemos también cómo hay cambios en la regulación hídrica que generan un impacto en la oferta en cantidad y en distribución espacial y temporal, o sea, zonas con mucha agua en un poco tiempo o en un tiempo determinado y con muy poca agua en otro tiempo. Y pues por último también tenemos el deterioro en la calidad de agua por sedimentos y por contaminación, que obviamente también generan un impacto en esta oferta hídrica. Tenemos adicionalmente, y para Colombia, por ejemplo, la evidencia de los fenómenos del niño y de la niña, como han dejado impactos relevantes en todo el territorio nacional. Solamente, por ejemplo, para el caso de la niña 2010-2011, en el sector de agua potable se registraron la mayor parte de los daños en zonas urbanas con averías en conducción, captación y los sistemas de acueducto. También, por ejemplo, se ha evidenciado que las regiones Caribe y Andinas son las más afectadas por cuenta de la disponibilidad hídrica de acuerdo a las proyecciones, y serán las más afectadas de acuerdo a las proyecciones de temperatura y presión, y también evidencias de los cambios en la oferta hídrica total y estacional por alteración en los caudales de ríos, inundaciones y sequías. Entonces, digamos que si nosotros nos volteamos a mirar en Colombia, muchos de los efectos, digamos, derivados de estos eventos hidroclimatológicos tienen que ver con el manejo del agua en últimas, ¿no? Aquí un poco, esta es una especie de paréntesis en donde quiero como adentrarme un poco a diferenciar entre dos conceptos porque nos van a servir para lo que viene después en la conferencia, que es justamente cambio climático y variabilidad. Digamos que es importante que tengamos claras estas diferencias y también entender que no están del todo desconectados, ¿no? Entonces, el cambio climático lo entendemos como una variación estadísticamente significativa en el estado medio del clima que se mantiene en periodos de tiempo prolongados, décadas, siglos, milenios o millones de años. Por su parte, la variabilidad es la fluctuación de esas condiciones alrededor del umbral considerado como normal en ciclos más cortos de tiempo, que pueden ser meses, años o días, por ejemplo. Y esto es lo que genera los valores mínimos o máximos conocidos como las fases extremas. En términos de evidencias, por ejemplo, tenemos que para el cambio climático hay la evidencia que tenemos de esto es, por ejemplo, la variación de temperatura y precipitación con mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos. Para el caso de la variabilidad, pues tenemos un incremento abrupto o inesperado en lluvia o temperatura que puede evidenciarse, por ejemplo, como lluvias, vendavales, avenidas torrenciales, olas de calor, crecientes, inundaciones, etcétera. Y muy importante ya en términos de la gestión, entonces digamos que la adaptación que se articula con el cambio climático se refiere al ajuste de los sistemas naturales humanos para mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en el tiempo, y la gestión de los riesgos climáticos es, digamos, la que aborda de manera un poco más concreta los fenómenos de variabilidad climática. Aquí les voy a dejar una grafiquita que es explicativa, entonces vemos que el cambio climático es en la línea roja como un aumento sostenido de la temperatura, la variabilidad climática son esas variaciones que siguen esa tendencia de aumento, pero que tiene unos picos, y los cambios extremos son justamente esos picos. Esto es muy importante porque ya para entrar a hablar de la estrategia de fortalecimiento del sector empresarial que se generó en el marco del programa, una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando entramos a hablar con el sector empresarial es muy difícil pensar
digamos, como movilizar la acción cuando estamos hablando de lo que va a pasar en el futuro, a largo plazo, cuando en el presente o en el corto plazo ya tenemos algunas evidencias o algunos impactos o algunos riesgos que hay que abordar. Entonces, sin duda, son dos cosas conectadas y la gestión que uno puede hacer de los riesgos climáticos en el hoy, digamos, también tiene que seguirse haciendo con esa visión de largo plazo y de adaptación. Entonces, ya para entrar en materia frente a la estrategia en el sector de agua, el trabajo que hicimos, básicamente entendido el sector de agua como agua potable, saneamiento y el agua en industria, puntualmente para alimentos y bebidas, porque, bueno, se priorizaron esos subsectores. Aquí les muestro como muy brevemente el proceso que se hizo para desarrollar esta estrategia. En primer lugar, pues es una estrategia que se construyó de manera participativa, vinculando a diferentes actores del sector real. Yo estoy segura que muchos de los que están aquí participaron, eso ya fue hace unos 2 años, pero debieron haber participado en muchos talleres y espacios. A partir de esta participación se hizo un diagnóstico definiendo barreras y oportunidades, y a partir de este diagnóstico se formularon las líneas estratégicas públicas y privadas que considerábamos eran las principales líneas de acción para este tema de fortalecimiento y vinculación del sector empresarial a la adaptación. Entre estas líneas se identificaron el tema de capacidades, el tema de financiamiento, gobernanza y la estrategia empresarial, que ya, digamos, sería más del ámbito de cada empresa. En esta estrategia y a partir de estas líneas identificadas se construyó un plan sectorial especificando pasos, actores, costos, fuentes de financiación, indicadores y metas de resultado. De esta no tengo el enlace ahí, creo que no lo coloqué, pero este documento y todo este diagnóstico, todas estas líneas se encuentran en la página del PENAC, del DNP, lo pueden buscar o ahora en un ratico se los puedo colocar en el chat, donde está toda la información que se recopiló en este ejercicio. Y por último, digamos, en la estrategia también una de las ideas también era identificar como un poco, por decirlo así coloquialmente, el mango bajito para el tema de agua, en donde hubo coincidencia en que la promoción de la práctica de reuso del agua en general, entendida, digamos, para diferentes tipos de reuso, podría ser una de las primeras acciones que podría el sector agua pensar en abordar de manera mucho más, digamos, contundente. Este es el breve resumen, pero pues no voy a entrar en detalle en cada uno de los textos que están aquí, pero simplemente quería como traerles un resumen general del diagnóstico que se encontró y de las acciones que se propusieron para cada una de estas líneas. Entonces, dentro de este plan sectorial y para la línea de capacidades, pues una de las primeras cosas que se identificó es que efectivamente hay una dificultad para la toma de decisiones informada en los temas de adaptación, hay una falta de conocimiento de adaptación y del conocimiento del impacto que no abordarla, ¿no?, puede tener en la actividad de la empresa, así como una falencia en el tema de tecnologías e innovación. En general, algunas de las acciones que se priorizaron, que están a la derecha, algunas fueron específicas para el sector de agua potable y saneamiento básico, como por ejemplo desarrollar sistemas de mejorar y robustecer los sistemas de información y monitoreo en cuencas abastecedoras. Esto incluye el tema de sistemas de alerta temprana. Y yo estoy segura que muchos lo conocen, pero digamos, a la hora de plantear un proyecto, a veces no tenemos muy buena, digamos, concentración de información, no hay un sistema que compile toda la información de esto. De hecho, dentro de las metas de la NDC de Colombia está a cargo del IDEAM fortalecer esta red de sistemas de alerta temprana que sin duda se convierten o constituyen un insumo clave para la información que necesitamos. Y que todavía pues tiene bastante espacio para mejorar. Tenemos, por ejemplo, también surgió la oportunidad como una acción de desarrollar plataformas para el intercambio y retroalimentación de experiencias exitosas, y yo creo que este espacio de conferencias magistrales responde un poco a esa necesidad. Involucrar a la academia también es clave para empezar a integrar los temas de innovación y tecnología en los desarrollos del sector. Y otras acciones que no son específicas para agua potable, pero que también se destacaron, fue, por ejemplo, la generación de indicadores
de desempeño, los KPI, porque una de las cosas también que dificulta la toma de decisiones es cómo mido, cómo sé si estoy yendo en una senda de adaptación o de mejorar mi resiliencia o no. Y de pronto no solo que me permita evidenciar, o sea, qué tanto está mejorando mi resiliencia, sino también, por ejemplo, cómo me impacta eso en las finanzas de la empresa. Entonces, generar ese tipo de indicadores también, también es clave para poder, digamos, mejorar y robustecer todo este conocimiento para la toma de decisiones. En los temas de gobernanza en general, se encontró que había pues una falta de control y seguimiento, es decir, digamos en general en Colombia en los temas de adaptación tenemos un déficit en la información, pero también en el monitoreo y en el seguimiento, y pues el caso del sector agua no es la excepción. Aquí, por ejemplo, puntualmente surgió la acción de la plataforma, una acción propuesta de una plataforma de reporte voluntaria de las empresas de los subsectores agua. Aquí, pues, de nuevo les resalto que se analizaron más subsectores. Sin embargo, desde el punto de vista solo de agua potable y saneamiento, y esto también es una cosa muy personal, yo conozco que existe el SUI, que es un sistema de reporte que utilizan los acueductos, y a mí me parece que esta es una gran oportunidad para el sector para empezar a compilar esa información, porque allí hay mucha información muy detallada, o debe reportarse mucha información muy detallada, que se está quedando como, no sé hasta qué punto, digamos, se analiza o se publica o se difunde, y creo que podría ser una oportunidad voltear los ojos y mirar estas plataformas que ya existen para fortalecerlas y robustecerlas y utilizarlas para estos propósitos. También tenemos en los temas de gobernanza, por ejemplo, barreras en los temas de regulación que limitan un poco la implementación de prácticas de adaptación. Entonces, aquí nos hablaban mucho del marco regulatorio y tarifario, que no promueve tal vez tanto el tema de inversiones en proyectos verdes. Falta de espacios participativos para diálogos o de articulación interinstitucional. Aquí creo que los PDAs tienen un buen rol, pero pues habría que mejorarlos en este aspecto. Y pues la dificultad para implementar acciones con poblaciones vulnerables, porque pues, y también en el sector de agua, pues aquí existe como una gran, digamos, influencia de esto en los territorios, entonces cómo involucrarlos a ellos también en las acciones del sector. En la tercera línea de financiamiento, pues algunas barreras que se identificaron, una que nos pareció interesante, y es que los pliegos de licitación no incluyen el enfoque de cambio climático. Entonces, digamos, por más que un proyecto quiera buscar la integración de esta gestión, pues no va a convertirse como en un punto adicional, o no necesariamente se va a reflejar en una mejor oportunidad frente a una licitación. Entonces, una de las acciones que se recomendaban era empezar a diseñar los proyectos de manera que el hecho de que se evidencien estos beneficios de la inclusión del cambio climático pues se convierta como en una norma o en un criterio de valoración que le dé un poco mejor, digamos, oportunidad a este tipo de proyectos. Altos costos para el diseño e implementación de las medidas. Sí, pues digamos que siempre se ve como a veces estos proyectos pueden requerir de pronto tecnologías que no se conocen o tipos de medidas que no están bien estudiados, pues esto puede, digamos, verse reflejado en altos costos. Sin embargo, aquí yo haría un paréntesis un poco porque hay muchas acciones de adaptación que no son costosas y que a veces muchas empresas las están haciendo sin saber que son adaptación. Entonces, sí puede que aplique esto para algunos casos, de pronto proyectos más grandes, en donde la acción recomendada era articularse con el sector público, digamos, generar estas alianzas para que haya como un desarrollo conjunto, pero también hay otras cosas que ya se pueden hacer desde un poco más, digamos, internamente y sin tanto impacto en las finanzas. La falta de incentivos financieros adecuados, entonces aquí, por ejemplo, ponían el caso de los incentivos para el reuso y la recirculación de agua. Yo tengo conocimiento que el año pasado, si no estoy mal, salió una nueva norma del Ministerio de Ambiente para el tema de reuso, y de lo que recuerdo es que, digamos, se promueve este reuso entre actividades o dentro de la misma empresa o entre actividades empresariales. Digamos que si el agua un poco es dispuesta en el medio,
ya no aplicaría. Entonces esto un poco limita como ese uso de pronto a parques industriales, aunque que no es menor, digamos que es una opción que es bastante interesante, pero yo creo que hay que seguir trabajando en cómo incentivar esto, digamos, y ampliar la escala, ¿no? Y los temas en debilidad de educación financiera de base y de cambio climático, pues mucho de poder entender la oferta de productos financieros que existen para el sector y para subsectores, para incorporar esto en los procesos de gestión del riesgo. Aquí entra un poquito lo que les comentaba de la articulación con gestión del riesgo, que puede ser un elemento clave para esto. Y por último, dentro de la estrategia empresarial, pues sin duda el tema de las directrices desde la gerencia para la gestión de los riesgos climáticos es clave. Esto, digamos, o depende también mucho de que hayan programas de sensibilización, de capacidad, de que haya un caso sólido en donde se demuestren las oportunidades de la adaptación. Por ejemplo, tener un poco más de información sobre el catálogo de identificación de medidas, instancias operacionales para ejecutar esto y de planificación. De nuevo, aquí aparecen el desconocimiento sobre medidas de adaptación, la falta de presupuesto y la falta de madurez en los sectores. Digamos que varias de las acciones en torno a esto ya tienen que ver, como les decía, como puntualmente con proyectos, y es clave esto que está señalado casi en el tercer cuadrito gris, que son los estudios costo-beneficio, y es entender cómo nos sirve cierta acción de adaptación, en qué va a beneficiar la acción de la empresa y cómo se va a ver representado eso. Entonces, digamos que todas estas barreras no es que estén enteramente solucionados, pero nos dan una noción de hacia dónde empezar a fortalecer a las empresas para mejorar la gestión de la adaptación y de los riesgos climáticos. ¿Cómo empezar a actuar? Claro, hasta ahora les he hablado y son como cosas bastante conceptuales, bastante generales, ¿no? Y nosotros pues nos dimos cuenta de eso y dijimos, bueno, digamos, aprovechemos este conocimiento y tratemos de ir un poco más allá. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que efectivamente el caso de negocio para la adaptación del sector empresarial es realmente contexto específico. Yo no puedo coger y decir que dos empresas están expuestas a las mismas amenazas, que eso las impacta de la misma manera, que les genera los mismos costos y que sus acciones de adaptación van a ser las mismas. No, porque justamente todo esto depende de las operaciones, depende del terreno, depende del territorio donde estén ubicados. Entonces es importante entender que aquí hay una responsabilidad, digamos, interna, porque efectivamente tenemos que elaborar una estrategia que sirva para la empresa, para mi empresa y para mi negocio. Los riesgos climáticos en general pueden ser desconocidos o muy poco entendidos por los inversionistas. Los costos de la acción pueden ser altos o poco entendidos, como hablábamos hace un minuto, y las inversiones que nos minimizan los riesgos en el futuro. Las inversiones de ahora nos van a minimizar los riesgos en el futuro, que era también lo que les decía, la visión entre adaptación y gestión del riesgo, y poder proyectar cómo nos van a funcionar esas medidas puede ser difícil. Sin embargo, en el ejercicio de elaboración de todo este involucramiento con el sector privado, sí vimos que, como les decía, ya se vienen implementando muchas acciones relacionadas con la adaptación sin que tengan esa etiqueta. Entonces, no es imposible, sí se puede hacer. En primera instancia, para poder empezar a entender como empresa mi gestión de riesgos climáticos, pues debo empezar a conocer cuáles son mis riesgos. Y entonces esto empieza por identificar, cuantificar y gestionar los riesgos. Esto implica saber los tipos de exposición al riesgo dentro de la empresa, la medición de esos riesgos, la propuesta de medios para cubrir o asegurar o mitigar estos riesgos y estimar cuál es el impacto o los futuros beneficios de estos riesgos en la empresa. Aquí retomamos unos estudios de CECADI en donde nos dice, sí, efectivamente el riesgo climático se puede convertir en un riesgo económico. Digamos, están encadenados, hay un concepto de cadena de impacto que establece una relación entre ellos. Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos de riesgos físicos, agudos y crónicos, y unos posibles impactos en la empresa. No me voy a detener mucho acá,
pero en la parte de los riesgos crónicos, uno de los impactos que hablan es el aumento de costos operativos, por ejemplo, falta de agua para la generación de energía, en los casos de hidroeléctrica, aumento de precios en materias primas. Aquí les quiero comentar sobre un ejemplo, la oportunidad que tuvimos también de trabajar con un acueducto pequeño, el acueducto de Guatavita, en donde hicimos para ellos, por parte de otra consultoría, un análisis de riesgos y vulnerabilidad, y queríamos aventurarnos con el tema de definir un indicador, o sea, nosotros decíamos, ¿cómo podemos llamar la atención de una empresa a que efectivamente pues actúe o genere acciones en torno a la adaptación? Y es, no, pues por el lado del flujo de dinero. Entonces, tratemos de mirar cómo los efectos de la disponibilidad de agua, de la disponibilidad hídrica pueden estar afectando la operación de la empresa. Hicimos varios análisis y digamos aquí les cuento como experiencia que no es tan fácil. El acueducto de Guatavita es un acueducto pues relativamente pequeño y todavía opera, digamos, muy tradicionalmente. Entonces, para darles un ejemplo, si nosotros sabemos que en una época del año el agua escasea y entonces empeora la calidad, va a llegar con más sedimentos y pues en la planta lo tienen que tratar con más químicos o tienen que retrolavar filtros con mayor frecuencia. Entonces, cuando nosotros fuimos a cuantificar esto, a ponerle una cifra, nos dábamos cuenta que no era muy significativa, ¿sí? Finalmente, si hay un operador en la planta, pues el operador retrolaba más veces y el tema del químico no era tampoco tan significativo. Entonces, no es tan fácil encontrar, y ese indicador va a depender también de la robustez de la operación de la empresa. En este caso, por ejemplo, no era muy significativo, pero sí encontramos, por ejemplo, que pensando en términos económicos y pensando en esa futura escasez de agua, sí hay un impacto importante en la proyección del acueducto, de la cobertura del acueducto y de la continuidad del servicio. Y esos son indicadores del sector. Entonces decíamos, bueno, esto a futuro, pero nuevamente, bueno, viene el futuro. Entonces, un poco sí hay que tener una visión un poco más más allá del corto plazo a veces para visualizar estos posibles efectos que sin duda pueden resultar siendo bastante, digamos, impactantes. Entonces, ya frente al ámbito de acción del sector empresarial, como les decía, pues el riesgo depende de la amenaza, la exposición y las condiciones de vulnerabilidad. Para que el riesgo se manifieste y genere una afectación, tenemos que saber que existe una amenaza, como la ola de calor, la precipitación, que el sistema socioeconómico, pongamos un ejemplo, la planta de tratamiento está expuesta, está en un lugar donde se puede materializar la amenaza y es vulnerable. Entonces puede verse afectada. Cuando se generan estas tres condiciones es cuando el impacto se manifiesta y el objetivo de la gestión, adaptación o riesgos es reducir esta exposición y esta vulnerabilidad. A nivel de las empresas, vemos que las empresas pueden trabajar para reducir la exposición y la vulnerabilidad de sus activos, de sus operaciones, de su cadena de valor y de su entorno. Es decir, ver a la empresa no como un agente o como un actor aislado del territorio y del entorno. Y en ese sentido definimos, esto es parte de la guía de gestión de riesgos climáticos, que ahí está el enlace. Entonces, en esta parte se definieron dos conceptos, la adaptación interna y la adaptación externa. La adaptación interna se refiere a todas las acciones que dependen de la empresa y que se desarrollan dentro de sus instalaciones o fábricas y se enfocan en mejorar sus procesos, procedimientos para el uso de recursos y para reducir la vulnerabilidad de sus operaciones y activos. Normalmente esta adaptación interna es la que esperaríamos, tiene un efecto más inmediato y tal vez más que se puede verificar de mejor manera. La adaptación externa, por su parte, es la que no está relacionada directamente con la empresa, sino con partes interesadas, entorno, se involucran a proveedores, clientes o comunidades que viven en el territorio de influencia. En este caso que les comentaba del acueducto de Guatavita, uno de los problemas, por ejemplo, y eso no lo cuantificamos, de hecho, era la competencia por el recurso entre el acueducto y los productores agrícolas aguas arriba, ¿no? Entonces empieza a verse esa tensión por el recurso y esto a la final pues también puede impactar la actividad.
No sé, hay un micrófono abierto. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? No, bueno, ya casi vamos a terminar. Es importante, digamos, que las empresas tengan presente estas dos visiones de la adaptación, porque a la final sí en la adaptación interna nos presenta una oportunidad más concreta, digamos, más identificable. La adaptación interna, la adaptación externa también nos genera muchísimos beneficios, tanto en la cadena de valor como en el territorio, y además, digamos, con efectos que se pueden vincular a los temas de responsabilidad social, empresarial y pues obviamente el tema reputacional. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos de acciones de adaptación interna, no me voy a detener aquí, y unos ejemplos de adaptación externa también. Aquí solamente quisiera resaltar, porque me parece muy relevante para el sector, este tema que tiene que ver con territorio y comunidad y la ecorreducción. Esto, digamos que está muy asociado o hace parte de las soluciones basadas en la naturaleza, y es un concepto que ha venido tomando mucha fuerza y que se integra mucho. O sea, yo pienso que es como un puente entre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, y es donde les decía el ejemplo de las inversiones de regalías en infraestructura gris. Si cambiamos un poco el enfoque de esas inversiones y ponemos unas condiciones diferentes, podemos entrar a implementar acciones de no arrepentimiento, ¿no? En el largo plazo, es decir, acciones que tengan otra serie de beneficios en el largo plazo, más allá o incluso bajo niveles de incertidumbre elevados. Esta ecorreducción está definida. Recientemente el Ministerio de Ambiente sacó una guía que también está disponible, creo que en el link está disponible, en el link que está ahí en la presentación, y la define como la gestión sostenible y la conservación y la restauración de los ecosistemas para reducir el riesgo de desastres con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y resiliente. Y pues este enfoque, digamos que también ha venido cobrando mayor relevancia para el sector de agua. Hace unos años salió una reglamentación donde ya nos permiten hacer inversiones en la cuenca al sector de agua, digamos entendiendo un poco que finalmente pues es el ecosistema el que nos provee el recurso para mantener el servicio. Entonces, este enfoque es muy importante y muy clave pues, para todos los temas de adaptación en el sector. Entonces, en últimas, digamos que con toda esta información, pues definitivamente la gestión de los riesgos climáticos hay que verla como una oportunidad para el negocio para aumentar la competitividad. No solo, digamos, aquí tenemos cuatro grandes aspectos. Una, pues en la eficiencia en el uso de recursos, que sin duda pues nos va a generar también mejoras y optimización en las operaciones, reducción de costos operativos, aumento de la capacidad de producción, bueno, varias cosas. La resiliencia, que es capacidad de operar ante nuevas circunstancias, lo que les decía, a futuro, si este acueducto de Guatavita está ante un escenario de escasez de agua, pues a la final ya no va a poder seguir operando igual, o va a tener que o va a tener que modificar su captación, bueno, en fin, diferentes cosas. Y la protección de la cadena de suministro, que tiene que ver mucho con el tema de la adaptación externa. Las oportunidades de mercado, y es pues aquí la creatividad y la innovación para desarrollar nuevos productos y servicios que den respuesta a estos cambios de las lógicas y que también puedan encontrar en esos mismos cambios nuevas oportunidades, nuevos mercados y demás. Y pues sin duda el tema de la reputación, que es mejorar la imagen de marca y contribuir a las alianzas con actores, sociedad civil y demás. Ya para terminar, y un poco para dejarles como mensaje para que se lleven, frente a cómo empezar, se desarrolló esta guía para la gestión de los que les mencionaba hace un par de minutos también, para la gestión de los riesgos climáticos. Desarrollamos una guía que recoge toda esta información que les he contado más o menos, y la pusimos de manera concreta en un ciclo de adaptación que creemos resume este proceso en dos grandes fases. Un proceso de adaptación de la empresa que tiene que ver con lograr fortalecer sus capacidades, lograr implementar y medir las acciones a través de conocerse, diagnosticarse, comunicar y sensibilizar,
definir medidas de planificación estratégica, medidas de adaptación interna y medidas de adaptación externa. Eso es como lo que consideramos como el ciclo básico que una empresa, el camino básico que la empresa debería recorrer para poder llegar a esta implementación. Y luego una etapa extra, que la llamamos la milla extra, o consolidación, que ya es donde la empresa, digamos, aborda estas acciones, las replica, obtiene, digamos, un reconocimiento y se convierte también en un multiplicador de esto. Entonces, dentro de la guía se desarrolló una herramienta de autoevaluación, que ahí está el enlace también, que vale la pena mencionar. La trabajamos en conjunto con algunos colegas de la empresa de Acueducto, la testeamos, y la mejoramos con la retroalimentación que nos hicieron. Y esta herramienta de autoevaluación lo que los va a llevar es a través de una serie de preguntas muy sencillas para contestarse y ver en qué están. En qué están en 3 niveles, en el nivel principiante, avanzado, maduro. Aquí es importante que tengan presente que, por ejemplo, una empresa puede estar principiante en el fortalecimiento de capacidades, pero avanzada en la implementación. ¿Por qué? Porque lo que les decía, pudieron haberse implementado algunas acciones sin realmente saber que eran de adaptación o que estaban contribuyendo a la gestión de riesgo. Entonces, esta herramienta creemos que es una forma muy sencilla de darle luces a las empresas de hacia dónde seguir promoviendo sus acciones, hacia dónde fortalecerse y robustecerse para llegar, por ejemplo, al estado maduro, en donde ya la empresa implementa las medidas, las mide, las monitorea, ya sabe lo que está haciendo, sabe para qué le ha funcionado, se convierte en un modelo y lo articula con otras iniciativas. Aquí ponemos por ejemplo lo de la norma ISO 14090 para adaptación y, por ejemplo, empieza, digamos, a migrar su razón social o a poder fortalecerse como una sociedad de beneficio de interés colectivo. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que hicimos. En conclusiones, pues, una conclusión: el rol del sector empresarial en la adaptación es clave. Y el sector de agua pues es muy relevante por su carácter multisectorial y por la articulación con otros aspectos del desarrollo, que en el marco del PENAC de Colombia se vienen desarrollando una serie de herramientas para orientar a los actores subnacionales y sectoriales, y aquí es importante que sigan vinculados, digamos, con el DNP, con el Ministerio de Ambiente, porque esta línea de trabajo del sector privado, esta línea va a continuar y se vienen proyectando muchas más acciones, opciones de apoyos. Digamos, lo importante es tener la intención de querer empezar a actuar en ese sentido. Sin duda es necesario aún generar mayor conocimiento, capacidades y datos a nivel de las actividades específicamente. La consolidación de modelos público-privados permite apalancar la generación y difusión de conocimiento y la implementación de proyectos pilotos, y existe siempre, pues, con esta alianza, digamos, público-privada, la opción de acceder a apoyos internacionales de alistamiento para digamos, continuar afianzando los conocimientos y definiendo hacia dónde ir en los procesos de adaptación. Entonces, eso es por ahora. Laura, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Paola, por compartir ese conocimiento y experiencia sobre este tema tan importante con toda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pues antes de comenzar con la rueda de preguntas, creo que hay una pregunta en el chat. Pues les pido el favor a todos que activemos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso a Paola por su excelente presentación. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Nos dicen, buenos días, respetuoso saludo para todos. Mi pregunta es si es posible que se llegue a considerar, conocer y aprender e incluso replicar las prácticas de países como Israel, que aprovecha al máximo su recurso hídrico utilizando el sistema por goteo. Tuve la oportunidad de conocer Israel y, siendo un país con un clima tan desértico, aprovechan al máximo este recurso. Sí, no sé si la experiencia que comentas se refiere al agua residual doméstica, al tratamiento del agua residual doméstica para uso agrícola. No sé la persona sí, que... Sí, exacto. Sí, señora.
Sí, evidentemente, digamos, cuando les hablaba de no sé si recuerdan el mecanismo que identificamos en el estudio, que el reuso de agua era una de las, digamos, de las líneas que podrían desarrollarse con mayor fuerza, por decirlo así. No, no solamente no solamente el análisis se hizo a partir del agua industrial, ¿no? Que es como la que en este momento es un poquito más, por la normativa también más fácil de reusar, sino que también el reuso de agua doméstica ya está ocurriendo en otros países y tiene muchas opciones de uso, como bien lo mencionas, para el uso agrícola. Aquí, sin duda, hay un trabajo y definitivamente podría implementarse. Ya existe la tecnología para tratar el agua, para llevarla a niveles, digamos, de calidad óptimas, pero también existe un trabajo que hacer en el tema normativo, porque entiendo que también hay barreras en este sentido. Y también, digamos, por ejemplo, tener los proyectos piloto para, a mi modo de ver, son claves para poder demostrar con resultados, ¿no? Porque también hay mucha, ¿qué digo yo? Como mucha renuencia que no es posible. Y como bien lo dices, hay países donde ya lo están haciendo. Entonces, sin duda, trabajar en este aspecto tiene una trayectoria porque obviamente hay que hacer una investigación, hay que hacer un proyecto piloto y también hay que hacer como una cuidadosa evaluación de en dónde y para qué caso aplica o realmente tiene un costo-beneficio, porque de todos modos recordemos que el tratamiento de agua, en la medida en que tienes un agua más contaminada y la quieres llevar a un estado más limpio, pues el sistema de tratamiento tiene que robustecerse y eso pues son costos, es energía y demás. Entonces, digamos que poder establecer para qué casos este sistema o esa solución me aplica y me brinda una costo-eficiencia interesante, es también un ejercicio que habría que empezar a adelantar. Yo creería en este momento a nivel pues investigativo, creería yo. Gracias. Muchas gracias, Paola. Pues en el chat por el momento no tenemos más preguntas. No sé si dentro de la reunión acá en Teams alguien quisiera pues levantar la mano. Sí, tenemos a John Winston Camacho. Adelante. Muy buenos días para todos. Yo sí te quería hacerte una pregunta, Paula. Dentro del presupuesto que maneja una empresa, ¿qué porcentaje es el más adecuado o qué cantidad se debe disponer para manejar la gestión del riesgo? Considerando que tú hablabas de empresas grandes y empresas pequeñas y que realmente pues se necesitaba ese rubro pues para implementar acciones. Me corchas, John. No, yo no tengo ese dato en la cabeza porque digamos que una de las cosas es efectivamente evaluar, como les decía, la adaptación y la gestión de riesgos es contexto específica para una empresa. Entonces, yo creo, y esto es pura como también aquí como elucubrando, pero yo creería que eso depende mucho de la empresa y de de qué tantos riesgos tenga, ¿sí? Porque si tú eres una empresa que tiene una actividad que no tiene una amenaza identificada, que realmente pues sí, no tiene no está como dentro de unas condiciones que la pongan en una condición bastante vulnerable, pues uno podría pensar que de pronto el presupuesto no es tan alto y que haga más parte, por ejemplo, del mantenimiento, una mejora continua, no sé. Pero si tú estás hablando de una empresa que evidentemente ya ha tenido o ha sido afectada, que está dentro de una zona altamente vulnerable, o que hace parte o que su actividad es altamente vulnerable, pues yo creería que la empresa debería centralizar un poco más eso. Ahora, lo importante es que una respuesta como a la pregunta a la que tú haces, pues debería ser, digamos, sustentada por análisis, ¿no? Porque finalmente eso es parte de ese fortalecimiento al conocimiento que tenemos que desarrollar para que uno pueda ir al gerente y decirle, mira, es que si no hacemos esto, los costos en X tiempo, y ahí es donde viene un tema también clave y es la proyección, ¿no? ¿A cuánto tiempo voy a mirar el futuro, ¿no? Porque
por otra parte de mi vida que trabajé con temas de tratamiento de agua, había un poco eso, ¿no? O sea, uno podía ofrecer una solución de tratamiento que podía ser más costosa, pero que en 10 años le salía más económica, versus otra que a hoy era más barata y en 10 años se podría encarecer. Entonces también va a depender un poco de hasta dónde vamos a visualizarnos en la trayectoria, ¿no?, de la empresa, o sea, qué marco de tiempo vamos a tener en cuenta. Entonces lo siento, no te puedo dar como un valor porque no me atrevería, pero creo que eso que acabo de mencionar pues tendrían que ser aspectos a considerar. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Pues parece que no tenemos más preguntas en el chat ni más manos levantadas. Entonces, pues nuevamente te agradecemos por haber compartido pues esa experiencia con la empresa y también agradecerle a todos los participantes haber asistido a esta conferencia magistral. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias. Paola, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Hasta Un luego. lindo día. Igualmente. Muchas gracias.